la omite. 7:10, 7:10. Bien, como habíamos mencionado, vamos a tomar contacto con Esteban Santos. Queremos darle la bienvenida en este espacio informativo de la 96.9. ¿Y de qué tema vamos a hablar, mi estimada Sofía? Sí, Alex, justamente vamos a hablar de la relación Ecuador-Estados Unidos en temas de seguridad e instalación de las bases militares extranjeras, de lo que estamos conversando, que va a la próxima consulta popular en próximos días. Buenos días, gusto saludarle y bienvenido. Alex, Sofía, buenos días, el gusto es todo mío. Cuéntenos esta relación, cómo debemos verla nosotros los ecuatorianos, aunque en su debido momento y revisando la historia, muchos traemos a la mente cuando el presidente Velasco Ibarra les dijo a los estadounidenses: por favor, la isla Baltra, tienen que ustedes retirarse, y como que no fue bien visto. Y no sé si esté bien, muchos de nosotros lo desconocíamos, pero eso quedará en la historia, queda en el pasado. ¿Cuánto debemos nosotros tomar en consideración que el tiempo cambia y las cosas hay que verlas de otra manera en relación a lo mejor que puede beneficiarle al país? De pronto usted nos pueda sacar a luz esto y aclararlo para tener muy en cuenta de que ya hay que cambiar la página en relación a lo que ocurrió años anteriores. Yo soy hoy mis circunstancias, decía Ortega y Gasset. Todo depende lo que tú estás viviendo. Cuando se habló de la primera base en Galápagos, en Baltra, estábamos en un contexto en donde el mundo acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y empezaba la Guerra Fría. Entonces, el miedo no era Ecuador, el miedo era que lleguen los enemigos a bombardear y acabar el Canal de Panamá. Entonces, ¿cuál era la lógica? ¿Cómo proteger a nuestros aliados y estar de qué lado del mundo bipolar? ¿Estábamos con la URSS, estábamos con el comunismo o estábamos con el capitalismo y Occidente? Y esa era un poco, insisto, la dicotomía. Y cuando esa amenaza terminó, lo lógico era decirles: bueno, señores, ¿qué más hacemos? Les agradecemos la cooperación, no hace falta más de esto. Hoy día, 2025, tenemos otra idea. Ya no es que el problema sea que alguien quiera bombardear o torpedear el Canal de Panamá. El problema es que la inseguridad, fruto de la cuarta industria, Alex, que más mueve dinero en todo el mundo, porque no sé si ustedes han visto la revista Forbes, que presenta todos los años pues los indicadores económicos de dónde viene el dinero en el mundo. A 2025, la industria que más mueve dinero en el planeta siguen siendo: 1, las armas; 2, está todo lo que tiene que ver con las industrias transnacionales; 3, los recursos no renovables, gas, petróleo; y la cuarta industria que más dinero mueve en el planeta es ilegal: las drogas. Y es estimado porque es ilegal. Ahora ustedes imagínense en que la cuarta industria que más mueve dinero tiene como principal productor mundial a nuestro vecino del norte. El Ecuador siempre dijo que era una isla de paz, porque Sendero Luminoso estaba en Perú y porque las FARC estaban en Colombia, y nosotros somos pequeños y nosotros no pintábamos. Entonces el Ecuador es una isla de paz. Hasta que otra vez nos explotó en la cara y dejamos de ser la isla de paz. Y tuvimos una primera base. Y después el péndulo político. Y el péndulo político hizo que nos vayamos a la izquierda populista, en mi criterio, pero que vino con una ola de muchísimo dinero. Porque los commodities, porque China se abrió, otra vez, yo soy yo y mis circunstancias, se abrió al mundo y requería de insumos, de materia prima. Y los latinoamericanos es lo que tenemos. Entonces, Bolivia, el crack mundial en el gas mundial. Ecuador se vuelve de los cracks mundiales en el petróleo, y otra vez creímos que éramos petroleros, no un país que exporta petróleo, que es otra historia. Venezuela es un país petrolero, Arabia Saudita es un país petrolero. Bueno, como el petróleo del Ecuador, y concluyo esta primera parte diciéndoles, llegó a los $120 por barril, hubo dinero, pues. Hubo dinero para mandar el Pegaso a la luna, para tener ministerios que coordinaban ministerios, porque la lógica era que era lo público lo que tenía que dar de comer a todos. Y entonces, soberanos. Y como éramos muy soberanos, váyanse al diablo. Perdonen, esas fueron las palabras que casi que cito al primer mandatario de entonces. Expulsamos a la embajadora norteamericana, expulsamos al representante de los multilaterales, porque libres y soberanos, y no queremos la injerencia de nadie. Precio del commodity baja, ya no tenemos, y nos tuvimos que volver a endeudar.
¿Quién nos prestó? China, ya conocemos eso. Pero el tema, la conclusión última, es que el crimen transnacional, que opera de manera transnacional, le tiene al Ecuador secuestrado, porque no producimos, pero sí la exportamos. Por aquí es el camino. Y si es que en Venezuela, en las costas del Atlántico, están los marines norteamericanos, no es que la droga va a dejar de llegar a los Estados Unidos, amigos. El único tema es que se pasó al Pacífico. Y para sorpresa de nadie, tenemos los problemas que estamos teniendo. Conclusión última, ¿el Ecuador a octubre del 2025 puede solo? ¿O vamos a reconocer que el problema de la inseguridad y del crimen transnacional requiere de ayudas transnacionales? Ahora nosotros, mi estimado Esteban Santos, para quienes nos escuchan, estamos hablando con Esteban Santos, una valiosa entrevista. Él es internacionalista. El tema de relación Estados Unidos-Ecuador en temas de seguridad e instalación de bases militares extranjeras. También quienes nos siguen en las redes sociales lo están viendo y, por supuesto, conociendo su punto de vista en relación a este tema. Sí, sabemos, no hay que verlo con una cara arrugada, saber que recibimos apoyo extranjero con las bases militares, pero ¿qué puede ganar Estados Unidos poniendo sus bases acá? Y puede que esté en Galápagos, puede nuevamente estar en Manta o el punto estratégico en el que se pueda establecer. ¿Qué ganarán ellos? A ver, es una muy buena pregunta, porque esto nadie lo hace de altruista, esto no lo hace de bonito. Exacto. Y menos ahora un Estados Unidos en la era de Trump, que es esta lógica del America First, del America Great Again. Entonces, a los norteamericanos, en mi criterio, solo les interesa dos cosas, nada más. A los norteamericanos actualmente les interesa, uno, el tema migratorio. Y dos, el tema de la lucha contra el crimen organizado. Estos dos son intereses que al Ecuador también interesa. No queremos que nuestros connacionales regresen esposados o todos los problemas que estamos teniendo de la inmigración irregular en ese país. Interés conjunto. El tema narcotráfico también es de interés conjunto. Por esto vino acá la secretaria del Homeland Security, la señora Christine Owen, por eso vino el propio Marco Rubio. Creo que el Ecuador pudo lograr poner un tercer pilar muy importante para nosotros, que a los norteamericanos no tanto, que es el tema comercial. ¿Y por qué digo no tanto? Porque el Ecuador es el único país que tiene una salida a la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo con los norteamericanos. Y el Ecuador es del tamaño de una ciudad norteamericana, ni eso. Entonces no les interesamos. Y que mientras todo esto pasa, te termino con un último tema que para mí es extremadamente relevante. ¿Cuál ha sido el socio histórico, estratégico en el cinturón del Ecuador desde hace un siglo? Colombia. Pero la Colombia actual, la Colombia de Petro, es una Colombia que se dispara en el pie porque es el principal socio comercial, pero la sobreideologización hizo que Petro hoy día esté en la lista Clinton, que literalmente no se sepa cómo va a cobrar el sueldo a fin de mes, porque no hay un banco que le pueda prestar o le quiera dar ese dinero. Porque nadie quiere tener los problemas con la administración norteamericana, el sistema financiero. Y mientras hay esa pelea, mientras Estados Unidos ya no le va a dar $1 de cooperación a Colombia, y le ponen la lista de los comidas malcriados, el único que está del lado del dictador Maduro, pues entonces el Ecuador alza la mano y le dice, oiga, yo estoy aquí presto para ser aliado, para ser su aliado en la región. Hay tres. En Centroamérica, está El Salvador de Nayib Bukele. Sudamérica, la Argentina de Javier Milei, que acaba de ganar apabullantemente y Estados Unidos le acaba de ofrecer un préstamo de más de $20,000 millones. Queda, repito, el cinturón del Ecuador. Y si es que nosotros sabemos jugar bien las cartas, aquí no hay buenos ni malos, por favor, entendamos eso. Solo hay intereses. Y entonces, si podemos llevarnos bien con los norteamericanos, nos pueden ayudar con cooperación, nos pueden ayudar con el tema comercial y en el tema seguridad, ¿por qué no hacerlo? No se necesita necesariamente, y esto es algo que hay que conversar con ustedes, o sea, como el Ecuador. Necesitamos que los marines vengan aquí, los comandos selvas, o a 2025 tal vez se entienda que una base puede ser cooperación, drones, tecnología, ¿me explico? Pero que se entienda, ¿podemos o no podemos tener como un ejercicio soberano la ayuda de quien nosotros queramos, o está bien que la Constitución diga, no, solos nosotros vamos a poder y seguiremos bien como estamos ahora? Justamente en eso concuerdo, Esteban, pero ahí también me salta un pequeño como duda, tal vez desconfianza, en el sentido de que Argentina ha sido históricamente un país que llegó a ser hasta una potencia mundial en el siglo pasado, ¿verdad? Ecuador, lamentablemente, no lo hemos logrado. En Argentina tiene una gran cantidad, un mercado importante no importante para Estados Unidos, pero mucho más atractivo que Ecuador, claro, ¿no? Obviamente. Y el Ecuador, en cambio, somos un país pequeño, que en la balanza comercial para ellos no les representa absolutamente casi nada.
Yo creo que ahí depende mucho también de la habilidad diplomática que tenga el presidente y la canciller. ¿Qué opina usted? Que vamos poniendo los puntos sobre las islas. Estoy de acuerdo que la Argentina es el tamaño de un continente, que la Argentina es un mercado inmensamente más grande y que el Ecuador puede ser complementario en otros asuntos. Tiene una estrategia geopolítica, como lo mencionábamos hace un momento, muy importante. Pero fíjate cómo hay países pequeños complementarios como el Ecuador que sí lo han logrado. ¿Cómo es que hay un Uruguay que tú te cruzas el Río de la Plata en un buquebús y te das cuenta de que, oiga, sí hay cómo? O sea, no es la locura de la Argentina de los sube y bajas y los bemoles y la hiperinflación y todos los problemas que han tenido en estas últimas décadas los argentinos. Los uruguayos son sus primos hermanos más cercanos. Siempre se dice que si la Argentina estornuda, y si la Argentina estornuda, pues Uruguay se resfría. Pero fíjense en cómo está el Uruguay y cómo el Uruguay puede pasar de una izquierda a derecha y de la derecha vuelve a pasar ahora con Orsi nuevamente a la izquierda y nada pasa. Costa Rica, otro país pequeño rodeado de países muy complicados, tienes de vecino a Nicaragua y sigue siendo un referente de paz y estabilidad y prosperidad en la región. Chile, con todos los problemas latinoamericanos que pueda tener, o sea, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que sí es verdad que podemos ser democráticos, que sí es verdad que podemos entender los intereses país, que mira, regresa a ver a nuestro hermano del sur, cómo es que somos primos hermanos de los peruanos. Han tenido 8 presidentes en 10 años, nuevamente primos hermanos. La pregunta es, ¿cómo es que el Perú logra recibir 10.600 millones de inversión extranjera directa? Y el Ecuador no llegó ni a las 240 millones. Es que o sea, una petrolera. Justamente ahí, perdón que lo interrumpa, justamente es que la política económica de ellos está independiente de la política, justamente de las políticas, digamos, ¿no? El Banco Central peruano es independiente, no se afecta por las decisiones políticas y eso es algo que lo dejó no sé si en la Constitución, ahí usted me corregirá, pero lo dejó Fujimori establecido. Y eso es algo que deberíamos nosotros copiar como país. Pero ¿qué hacer ahorita, por ejemplo, en esta circunstancia que también el mundo está viviendo, que es la pelea? No es una guerra fría, pero casi que yo lo llamo así porque es una pelea por quién obtiene el poder mundial, que es entre China y Estados Unidos. Entonces tal vez ahí nos tendremos que poner en una posición para poder llegar a un acuerdo en este tema de bases extranjeras con Estados Unidos. A ver, vamos poniendo otra vez en sus puestos a cada uno de los temas. Yo estoy de acuerdo en el que el mundo puede estar de manera coloquial patas arriba, con toda esta lógica de Trump y su guerra comercial con los europeos y con China y con esta idea donde el comercio internacional, las reglas del juego como las conocíamos los últimos 80 años han cambiado. Creo en el pragmatismo. Mi rama de especialización son las relaciones internacionales. Entonces, como les decía, en el mundo internacional no es que hay amigos, no hay buenos ni malos, lo que hay son intereses. Y si el Ecuador puede estar en la toma de posesión del señor Trump, después venga a Mar-a-Lago a una reunión social y después de eso que nos invite el propio Xi a Pekín, ¿por qué no? Y mientras todo esto pasa, vamos a firmar un acuerdo con Canadá y vamos a firmar un acuerdo con países complementarios, como le decía, como Costa Rica o con Corea del Sur. La lógica, y esto para mí es la parte más importante, es que el Ecuador pasó de ser un estado sobreideologizado, que en mi criterio nos hizo mucho mal, porque lo único que nos interesaba era mi amigo y entonces vamos a ser amigos no importa cómo, y no quiero llegar a ti Estados Unidos o a ti muchos países europeos por ideología. Pero pregúntense ustedes, ¿a dónde van los ecuatorianos? ¿A dónde quieren seguir migrando? ¿A dónde queremos mandar nuestros productos? La verdad es que no es a Vietnam, no es a Bielorrusia, sigue siendo Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo es que no podemos ser los mejores amigos? Eso no quiere decir entreguismo, eso no quiere decir que no podemos tener un acuerdo comercial con China. Y entonces, en el tema de las bases, para dejarlo muy puntualmente, ¿sabían ustedes? Les dejo como siempre esta como pregunta trivia. ¿Saben ustedes cuál es la organización internacional que más Estados miembros tiene en el mundo? Y como spoiler, no es Naciones Unidas. La organización que más Estados miembros tiene es la Federación Internacional del Fútbol Amateur, la FIFA. La FIFA, el fútbol puede unir más que la ONU. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque la ONU tiene 193 países, ¿ya? Y en el mundo existen más de 1.240 bases militares extranjeras. Entonces ahí tienen ustedes una conclusión. Oigan, todo este concierto internacional, un solo país entreguista,
O hay países que entienden que sí se puede cooperar cuando hay intereses conjuntos. Australia tiene una base militar, España, Alemania, Canadá, en fin. Entonces, para mí la lógica final, y un poco en atención a lo que Alex decía al comienzo, yo no quiero tener una clase de historia en donde el día de mañana digamos los abusos, los exabruptos o cómo otra vez perdimos el control. Lo que queremos es que los ecuatorianos en un ejercicio soberano digamos quién entra, cuándo entra, cómo entra y en qué condiciones y hasta cuándo, y que sea siempre el Ecuador el que tenga la sartén por el mango. Y concluyendo que hoy día, este año lamentablemente vamos a terminar probablemente el año más violento de nuestra historia. Y si es que eso no hace que nosotros tengamos que levantar la luz de alerta y decir, por Dios, necesitamos cooperación y ayuda, y eso no es entreguismo a nadie, eso es entender que los estados pueden cooperar cuando hay intereses alineados. Necesitamos llevarnos bien con nuestros vecinos, es muy difícil con la Colombia de Petro y con Perú, que no sabemos quién gobierna hoy día, porque mientras ustedes y yo hablamos, Lima está en estado de emergencia. Es muy difícil Latinoamérica, eso no quiere decir que no se pueda, y por eso es que creo en el pragmatismo y creo que estos espacios ayudan mucho para que quienes nos escuchan pueden formar su opinión. Y entender que obviamente cuando uno necesita también hay que saber aceptarlo, ¿no? Aceptar que necesitamos ayuda tecnológica, recursos y buscar la manera, como bien usted lo ha dicho, de encontrar la solución a estos problemas. Sí, siempre hay un interés de por medio, nadie da nada a cambio de algo, ¿no? Y eso lo entendemos así. Si Estados Unidos, hace poco, bueno, sabemos y se lo está conociendo el saber de que Javier Milei ha recibido el apoyo por parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Esto entendemos que hay algo de por medio. Poner una base en Ecuador no buscaría lo mismo también con China, perder influencia en la región y saber también de que podríamos también tener otra potencia como darle espacio para que pongan sus bases militares. ¿Cómo podríamos manejar eso y entenderlo bien, mi estimado Esteban? Porque creo que aquí otra vez es interesante dar datos para que las personas se puedan formar su opinión. Les decía que en el mundo hay más de 1.240 bases militares. 1.200. ¿Saben cuántas? Sí, más de 1.240 estimadas, porque hay unas que se las dicen y otras que no. De esas, más de 850 son de los Estados Unidos. Y entonces a mí me han hecho esta pregunta, oye, bueno, porque te cae bien o te caiga mal el gobierno de turno, pero si el día de mañana llega un gobierno que ama a la China o ama a Rusia o quiera una base de Irán, ya dejamos abierta la puerta. Y la respuesta es que no es cierto, porque quienes nos escuchan vivimos en la era de la información en tiempo real, ¿no? Pregúntenle al ChatGPT cuántas bases internacionales tiene Irán, o Rusia, o China. Y la respuesta es que no las tienen. Literalmente solo en sus costas, en lugares en donde tienen problemas fronterizos. Pero no es cierto que va a venir China porque esa no es su forma de expansión. No es que viene a ponerse una base militar en las Bahamas o que Rusia con todo el problema en Ucrania y demás va a querer abrirse algo no es una manera en Puerto de responderle a Trump. Entonces, con esa lógica, saquemos los cucos, los miedos de que el día de mañana puede venir entonces una base islámica. No, eso no es verdad. Y entonces, la pregunta última es, oiga, un ejercicio soberano, si es que el Ecuador quiere atraer inversión, porque todo el mundo quiere entender que el Ecuador es hermoso, pero si tú no das tres temas, tres cosas, que es un poco lo que hablábamos con Diana hace un segundo, en Perú, ¿cómo es que logran recibir todo este influjo de inversiones? Uno, y lo dijo bien, la independencia del Banco Central. Y hay otras dos. Si usted es francés o eres, insisto, de Nueva Zelanda y te encantó el Ecuador y quieres poner dinero aquí, no hablas ni siquiera el idioma y te dicen, oye, en caso de pelea, vas a tener que hablar español y vas a tener que ser experto en derecho ecuatoriano. ¿Qué te va a decir el neozelandés o el francés? Por Dios. Por eso es que a 2025 ya se entiende pues que hay foros de solución de controversias internacionales, para sorpresa de nadie. Pero nosotros dijimos que somos tan soberanos que no queremos, porque nuestra justicia es súper proba y aquí todo el mundo confía en nuestros jueces, ¿no es cierto? El chiste se cuenta solo. Entonces, oye, independencia del Banco Central, solución de controversias. Y por último, dame los mecanismos a través de los acuerdos comerciales. Y ahí tienes la respuesta de por qué el Perú sigue creciendo la tasa que crece, como tienes rockstars en la región como Costa Rica, como Chile, como Panamá. Y al final entendamos entonces qué es lo que estamos haciendo como país para volvernos justamente atractivo, que hoy día evidentemente no lo somos.
Okay. Y la seguridad jurídica también, que es muy importante. Por Muchas gracias. supuesto. Muchas gracias a Esteban Santos, una interesante conversación que hemos tenido el día de hoy sobre la relación de Estados Unidos-Ecuador en temas de seguridad e instalación de las bases militares extranjeras. Gracias, Esteban.